Carlos Vicio. Doctor Vicio, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Abogado del funcionario de ANCAP, Jorge Pérez. Sí, exactamente. Gabriela tenía preparado Bueno, simplemente recordarle que es por el caso al resto de la gente, que es por el caso del funcionario que hablábamos al inicio del programa, Jorge Pérez, quien trabajaba como delegado del Tribunal de Cuentas en ANCAP y denunció irregularidades en el control de facturas de la empresa, fue sancionado y recurrió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que se anulara esa sanción. Bueno, ese tribunal acaba de darle la razón y estableció que hubo desviación de poder y que se intentó acallar al funcionario. Doctor, capaz que la primera pregunta es ¿por qué está usted hoy con nosotros y no el contador Jorge Pérez? Bueno, en realidad estamos por un tema de conocimiento más jurídico, porque supongo que las preguntas pueden ser jurídicas, y también por un tema de preservar un poco, digamos, la persona del contador Pérez, por cuanto hay determinados aspectos que pueden comprometer el tema del secreto profesional como funcionario de ANCAP, aunque es profesional, el secreto profesional abarca a todos los funcionarios, sean profesionales o no. Entonces nosotros, a efectos de evitar cualquier problema futuro, como ya hemos tenido, preferimos que así sea, pero él también está dentro del estudio, nos acompañan todos, nos acompañamos mutuamente, así que no es por esa única razón, no es porque no esté en condiciones de expresar lo que yo voy a expresar, porque nadie mejor que él lo conoce, porque fue quien estuvo detrás de todo esto junto conmigo. Es decir, no es como esos abogados que se le dejan los papeles y se van para la casa, sino que estuvo desde el primer momento detrás de todo. Vamos a repasar un poco el caso, si te parece algo. Me parece muy bien, sí, sí, absolutamente. Pérez presenta en un email en el año 2012 a sus superiores, precisamente poniéndolos en conocimiento de que se estaban aprobando facturas que estaban totalmente ilegibles y que eran provenientes de determinadas plantas de Portland de ANCAP. ¿De qué montos de facturas estamos hablando? ¿Qué tipo de facturas eran y por cuánto tiempo se pueden haber aprobado ese tipo de facturas en forma irregular? Bueno, es parcialmente correcto. Digo, ilegible es cuando hay un documento que se ve algo, pero no se ve claramente. Nosotros estamos hablando de facturas que no tienen ningún elemento, es decir, facturas en blanco. ¿Está bien? No se sabía el monto, que es una cosa muy distinta decir, bueno, se ve algo y no se ve otra cosa. Hay facturas que están agregadas a los expedientes judiciales donde el monto está en blanco, la fecha está en blanco, está todo en blanco. Eran facturas a ciegas, digamos. Eran facturas a ciegas, esa es la declaración que está en el juzgado, estuvo a la vista de los ministros del Tribunal de lo Contencioso y en la justicia penal también. Es decir, hay facturas de eso y hay otras que también sí, ¿verdad?, son ilegibles, en cuyo caso, frente a una cosa que no es legible y una persona que tiene que aprobar un gasto, obviamente no se puede aprobar. Digo, la factura se aprueba cuando uno tiene los elementos que marca incluso la Dirección General Impositiva, que es lo que el contador Pérez se ha ceñido para aprobar o no aprobar determinado gasto, y a lo que deben ceñirse todos los delegados del Tribunal de Cuentas, por otra parte, ¿no? No es un problema personal de él. ¿Y ante esta situación, qué fue lo que hizo su cliente? Bueno, mi cliente, él primero comunicó a su gerente inmediato, que es el contador Milano, y le expresó lo que estaba pasando, y después también se le comunicó a quien está por encima, que es el contador Romero, que está por encima de Milano, y le comunicó a la jefa de los delegados del Tribunal de Cuentas, que es la contadora Giraldez, que era la gerenta del área de económico-financiero, que estuvo, involucrada en aquel famoso tema todo conocido de Pluma. Como ella fue apartada del cargo fue sancionada después. Al momento que el contador Pérez hizo una serie de advertencias al directorio, todavía no había pasado nada de lo de Pluma. Nosotros, uno de los fundamentos nuestros es que si hubieran investigado cuando nosotros les dijimos que había cierta irregularidad en esto, quizás no hubiera pasado lo otro. Es decir, nosotros no lo aseguramos, pero es una hipótesis, ¿no? Bueno, el contador Pérez lo conversó, pero como la respuesta era que todos los anteriores lo habían firmado así, había que seguirlo aprobando así. Eso está por escrito. ¿Por qué? Porque todos los que trabajan en administración pública saben cómo se manejan las cosas, hay que documentar las cosas. Entonces
en forma electrónica, le dio cuenta a su superior inmediato, su gerente a su vez le dio cuenta al ingeniero Romero, y él le dio cuenta también a la delegada del Tribunal de Cuentas, porque desde el punto de vista funcional, él tiene como una doble vinculación, la vinculación que lo une al ente por ser funcionario del ente y la vinculación que lo une al Tribunal de Cuentas de la República, a quien debe obligaciones. Entonces él comunicó a ambos. Las respuestas que recibieron, algunas no son respuestas, nunca se le contestó, y otra, firmarlo así porque siempre se firmó así. De todas maneras, su cliente fue más allá, porque puso en conocimiento del directorio. Bueno, entonces, ¿qué pasó después de eso? Como nosotros incluso estuvimos en conversación durante ese tiempo, consideramos de que había cosas que... Porque acá hay un tema que es el siguiente, digo, esto no se limita a lo que me diga mi jefe, sino que si yo entiendo que estoy cometiendo un acto que tiene naturaleza o apariencia delictiva, tengo que dar cuenta y tengo que denunciar la situación porque tengo una norma que está en el Código Penal que me obliga a denunciarlo. El artículo 177. El artículo 177 del Código Penal dice eso, exactamente. Entonces, él dio cuenta de la auditoría de ANCAP y todas las respuestas iban siendo la misma. Entonces terminó en donde debe terminar, en el directorio. Da cuenta el directorio de cuál es la situación y, bueno, y el directorio, en vez de tomar... por lo menos investigar, o decir, bueno, a ver, veamos si lo que está diciendo es verdad o no lo es, o si es correcto o no lo es, le inicia un sumario y lo separa del cargo, pero de un rato para el otro, ¿no? Es decir, entonces, bueno, frente a esa situación después recorrimos otros caminos, ¿no? Es decir, o sea, fue de un día para el otro, esto fue inesperado. Sí, o sea, fue en tiempo récord. ¿No había problemas de relacionamiento ni nada por el estilo? Bueno, lo que se estaba planteando acá, el ente dice que hay problemas de relacionamiento, ¿está? Pero llamado a la contadora Campo, que es la que se hace mención en el expediente, en una acción de amparo que nosotros también lo representamos el contador Pérez, y a los demás compañeros que la ANCAP decía que había problemas de relacionamiento, la secretaria del contador Milano dijo que no había ningún problema de relacionamiento con el contador Pérez. Los problemas de relacionamiento aparecieron cuando el contador Pérez dijo, la contadora fulano está aprobando facturas desde hace determinado tiempo, y su pregunta me falta contestar una parte, los problemas empezaron ahí. Porque él dijo, no, yo esto no lo apruebo. Es decir, el sumario es posterior a las denuncias que realizó el funcionario. Claro. Entonces, a su pregunta, los problemas se iniciaron porque él dijo, yo me niego a firmar esto y doy cuenta de que todas estas facturas que se vienen aprobando hace mucho tiempo, se están aprobando de esta forma que es irregular. Y ahí, entonces el problema de razonamiento obvio era porque la otra delegada estaba aprobando una cosa que él estaba diciendo que era incorrecta. Más que incorrecta. Y estos casos, estamos hablando de casos, o sea, facturas en blanco, está diciendo usted, ¿no? Facturas en blanco, o facturas ilegibles. ¿Qué proceso viene después? ¿La justicia interviene en todo esto? No, sí. ¿La investigadora de ANCAP? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, en realidad a ver, acá hay dos cosas. Una cosa es lo que decimos nosotros y otra cosa es lo que dice el tribunal. Yo preferiría hablar de lo que dice el tribunal, que en definitiva recogió incluso textualmente... No, porque en los hechos es importante decir eso, ¿no? Si hay denuncias tan graves como las que plantea su cliente, ¿qué pasó con la justicia? ¿No hizo nada la justicia? No, la justicia no. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué hizo el ente. Por supuesto, pero el ente no hizo nada. Y el ente no hizo nada. Como el ente no hizo nada... Perdón, de hecho, su cliente pide que se haga una investigación administrativa sobre las irregularidades que él constató. ¿Qué pasó y sin con investigarse, el presidente ANCAP dijo en ese entonces que era... el presidente de ANCAP, uno a veces no sabe si llamarlo licenciado, pero bueno, el presidente de ANCAP dijo que no había nada que investigar. La pregunta es, ¿cómo sé que no tengo nada que investigar si no está investigado? Es una cosa tan obvia que no merece ninguna aclaración. ¿Y a quién le preguntó? A las personas que estaban involucradas en el proceso de aprobación de la factura. A tal punto fue así que él específicamente denunció a una persona que está en la línea jerárquica y la auditoría interna de ANCAP, ¿a quién le puede haber dado la denuncia? Precisamente a la persona que estaba denunciando. La persona que estaba denunciando dijo, pero acá está todo bien. Pero es una cosa tan, difícil de poder creer. Doctor, el 30 de abril del 2012 su defendido definitivamente es suspendido preventivamente. Fue suspendido. Y lo pasan con retención incluso de haberes durante un tiempo. Meses, y lo pasan a la planilla a la orden. ¿Qué significa y cuál es la situación laboral en este momento? La planilla a la orden significa que en este momento, hace 4 años que el contador Pérez está en su casa cobrando el sueldo. ¿Está bien? Sí. Y hay una cosa que es muy importante aclarar. Él está cobrando el sueldo a pesar de que en reiteradas oportunidades y por escrito le pidió a las autoridades
de ANCAP y a la Secretaría del Presidente, y tenemos los acusos de recibo, que lo reintegraron a su lugar de trabajo. Y no solo eso, iniciamos acciones judiciales también en el Tribunal de lo Contencioso, a las cuales ANCAP se opuso a que se reintegre a su trabajo. Es decir, él está cobrando el sueldo en su casa, no porque quiera. Hicimos hasta un proceso judicial para que pueda trabajar. Entonces a nosotros nos parece que hay una cosa que tiene una gravedad mayúscula, porque no se puede concebir que una persona que es contador, que no solo por ser contador, el contador delegado del Tribunal de Cuentas, que quiere trabajar, el ente diga en el contencioso administrativo que no encuentra un solo lugar en la ANCAP donde ponerlo. Es una cosa que realmente, yo le pregunto a todos los uruguayos que andan buscando un trabajo, ¿qué dicen de esta situación? Es decir, una cosa que es realmente incomprensible. Un ente como ANCAP con cientos de lugares de trabajo donde, ¿no? Y esa es la situación. Él percibe su sueldo y no puede trabajar, a pesar de que lo hemos pedido por escrito al directorio entero de ANCAP, y también lo hemos pedido en el Tribunal de Contencioso Administrativo, y ante la oposición que tuvo ANCAP manifestó, hasta el día de hoy sigue en esa situación. Ahora, está clara la situación de su cliente y sus inquietudes con respecto al funcionamiento o mal funcionamiento de ANCAP, ¿no? Pero yo le reitero la pregunta, ¿qué pasa con estas graves denuncias en materia de la justicia, de crimen organizado, de la investigadora de ANCAP? Porque se habla de archivo de causa, por ejemplo. Sí, bueno, ahí hay dos temas. Uno puede decir, bueno, hizo denuncias, bien, administrativamente ahora le dan razón, pero las denuncias llegaron a la justicia. Ahí hicimos dos cosas. La justicia administrativa es para anular el acto por el cual él fue sancionado. Y la justicia penal porque nosotros entendíamos de qué había hecho con apariencia delictiva, y no lo entendimos solo nosotros, lo entendió también la jueza interviniente en ese entonces, que dijo que había mérito y por el cual se estuvo unos cuantos años mirando este tema. Claro. Lo que terminó diciendo el fiscal es que en realidad había un problema entre compañeros y que no había nada más. Entre funcionarios. Entre funcionarios, bueno, entre funcionarios. En definitiva, llama un poco la atención porque la mayoría de la prueba que fue agregada en el expediente penal es la misma que está en el Tribunal de lo Contencioso. ¿Está? Y el Tribunal de lo Contencioso Y el Tribunal de lo Contencioso llegó a esta conclusión que está acá. Acaba de fallar en realidad que no hubo un problema de mal relacionamiento. No, claro, sino es contundente que se intentó acallar al funcionario. Exactamente. Eso ¿Cómo se entienden esos dos juicios, digamos, tan distintos viniendo de la justicia? ¿Qué es lo que pasa? Acá hay una dificultad de orden procesal, que en materia penal el abogado no tiene participación en un proceso. A mí me dejaron entrar a una sola audiencia y no podía preguntar a nadie ni decir nada. Entonces uno no tiene el impulso de repreguntar a un testigo, de preguntar, de decir, de presentar un escrito, de pedir prueba. Toda la actividad de ese tipo está en manos del fiscal. El fiscal es una persona sola, con una cantidad enorme de casos. En ese entonces me acuerdo que estaba el caso de Figueredo, el fiscal Juan Gómez, que además tengo una muy buena opinión del personal, ¿no? Lo que pasa es que está muy limitado desde el punto de vista para poder controlar toda esa enormidad de papeles. Ahora, ni nosotros estamos inhibidos de poder, salvo darle la prueba, que por supuesto que la citamos, pero digo, acá tenemos 5 ministros con sus respectivos secretarios que estudian esto en profundidad. Lo que ahora deberíamos preguntarnos todos, decir, bueno, frente a esta contundente sentencia del Tribunal de lo Contencioso, que es realmente inusual expresada en estos términos, ¿algún fiscal tomará esto de oficio? ¿Alguien ampliará esta denuncia como ha trascendido a través de la prensa? Porque acá, a ver, el tribunal declaró la nulidad. El actual directorio, las nuevas autoridades, sobre este tema, ¿han solicitado información, se han expedido, han dicho algo? No. Y lo único que vimos, que yo personalmente vi, fue a la presidenta, que le preguntó, un cronista le preguntó, de un medio de televisión, le preguntó y dijo, muchas gracias. Bueno, no sabemos a qué se refería. No quiero que le esté dando las gracias al contador Pérez, realmente no sabemos. Nosotros tenemos la esperanza de que tenemos antecedentes de quién es la presidente, y realmente tenemos la esperanza de que va a tomar una actitud muy distinta a lo que ha ido pasando hasta ahora. Los hechos lo dirán. Es decir, bien. Los partidos de oposición analizan ampliar la denuncia que se presentó en el juzgado especializado de crimen organizado con respecto a la gestión de ANCAP luego de esta sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Tuvieron algún contacto con ustedes? No, ninguno. ¿Y ustedes qué piensan hacer, digamos, con esta sentencia? Si pueden, nosotros acá hay dos cosas importantes. Nosotros una cosa es lo que uno espera y la otra cosa es lo que va a hacer el ente. Lo que nosotros esperamos es que no solamente por mi cliente,
que las autoridades y sobre todo la nueva presidenta, de quien hasta no tenemos absolutamente nada que decir, sino que lo que sabemos han sido cosas, digamos, los mensajes, fue designada por la oposición inclusive con el apoyo de la oposición, quiere decir que es una persona aparentemente competente. Esto es una cosa bastante grave. Entonces, nosotros lo que esperamos es que se le recomponga inmediatamente la actividad del contador. La carrera administrativa, la carrera administrativa, más todos los daños y perjuicios que sufrió, ¿no? Y también esperamos, porque así lo indica el artículo 25 de la Constitución, que se promueva una acción de investigación administrativa frente a toda la cadena que está involucrada en este tipo de cosas. Porque nosotros entre el crimen organizado, ¿por qué lo denunciamos ante ahí? Porque entendimos que había un cúmulo de personas en la cadena, lo que contribuía a una asociación prácticamente para delinquir, con fines ilícitos. Y hoy el tribunal esto lo confirma. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros decimos, bueno, si al contador Pérez le hicieron un sumario de la nada sobre hechos falsos, y hoy el tribunal dice que esto es lo que nosotros decimos, participó una cantidad de gente, lo mínimo que hay de esperar son dos cosas. El artículo 25 es un derecho de repetición contra los involucrados económico y después una investigación administrativa sobre cada uno de los involucrados. Están los dos temas vinculados para usted, no son temas por separado. Y no, para nosotros están vinculados. Es decir, no es responsabilidad nuestra hacer eso. Se nos ha ido el tiempo, le agradecemos su tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿De acuerdo? Muy amable. Amigas y amigos, tenemos que hacer una pausa y en instantes nada más.